Buenos días, amigos. Bienvenidos nuevamente, empresarios y fiscalistas que nos acompañan nuevamente como cada jueves en nuestras charlas fiscales. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez para lo que me presentarme. Soy Pedro Guillén Mariscal, presidente corporativo de GM Law Firm, firma especializada en materia fiscal, que tiene más de 30 años de experiencia en el ramo. Quiero hacer un reconocimiento nuevamente a quienes nos acompañan en esta ocasión, ya que a pesar de la problemática en que nos encontramos, especialmente por el tema de la pandemia, seguimos destinando tiempo para continuar actualizándonos en temas de suma importancia para nuestras empresas. Y precisamente, derivado de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, se presentan nuevos retos a resolver, para lo que en su mayoría no estábamos preparados. Nunca imaginamos que pudiera presentarse un tema sanitario de esta magnitud, y el tiempo que está durando, pues tampoco lo habíamos previsto. Y esto nos lleva a problemáticas de distintos tipos en nuestros negocios. Especialmente el tema laboral es uno de los más afectados y que nos obliga a tomar medidas y a buscar cómo enfrentar este tipo de situación para ayudar y disminuir en lo posible el impacto negativo en nuestros colaboradores. El impacto legal en materia laboral, pues ha sido algo muy prácticamente, ha afectado en sobremanera los negocios. Tenemos que tomar medidas desde el punto de vista legal, laboral, para poder enfrentar y atender de la mejor manera lo que está sucediendo. Y precisamente por eso nos hemos permitido invitar al licenciado Juan Crisóstomo Carreño. Es licenciado en Derecho por la UNAM, en Alta Dirección de Empresas, socio fundador y activo de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos. Actualmente preside la Comisión de Honor y Justicia de dicha asociación. Es socio fundador de Corporativo Jurídico y Administración, despacho consultor en materia de derecho laboral, empresa reconocida en el medio y que tiene más de 30 años de experiencia en el ramo. Prácticamente le damos la bienvenida al licenciado Carreño y quiero comentarles que adicionalmente litiga el tema laboral desde hace muchos años y tiene toda la experiencia del mundo en el tema. La innumerable cantidad de empresas que asesora le permiten también tener un conocimiento práctico de este momento que estamos viviendo. Le doy la bienvenida al licenciado Carreño y les doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Señoritas, señoras y señores. Mi nombre es Juan Carreño, como ya me presentó el abogado Pedro. Y pues bueno, apreciable foro, me toca hoy participar con ustedes, tengo este gusto y este honor, y espero contribuir con ustedes en un tema de la materia de derecho del trabajo que se denomina la inspección del trabajo. Hoy día, como ya lo comentaba el licenciado Guillén, pues no solo en torno a la pandemia, la materia laboral es un tema que nos ocupa sensiblemente. Como sabemos, pues los actores o las partes interesadas en una relación de trabajo es el patrón y los trabajadores, a quien hoy le denominamos capital humano. Entre estas partes interesadas siempre hay obligaciones que cumplir, particularmente el patrón respecto de los trabajadores. Recordemos que la ley federal del trabajo, misma que hoy día como abogados litigantes estamos litigando, conjugando tres leyes. La misma ley del trabajo, pero en tres versiones. Una, la ley anterior, Ley Federal del Trabajo anterior a diciembre de 2012. Una segunda ley, la misma Ley del Trabajo, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012. Y la última ley denominada la nueva Ley Federal del Trabajo, que entra en vigor, ya ha entrado en vigor en varios
temas. Y bueno, esta ley es muy innovadora y atiende compromisos adquiridos con el Tratado de Libre Comercio, que como todos sabemos entró en vigor el día de ayer. Y esta nueva Ley Federal de Trabajo retoma muchas de las problemáticas y da solución a estas que el gobierno de Estados Unidos impuso para firmar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos-México. En este contexto, la autoridad del trabajo se ve más tutelar de los de la igualdad. La ley pone mucho énfasis en el trabajo de los menores de edad, pone mucho énfasis en el trabajo de las mujeres en gestación, mujeres amamantando, que generalmente pues no se cumple con sus derechos de descanso para amamantar. Y una mujer en gestación y una mujer amamantando en esta época de pandemia, ante una contingencia sanitaria declarada por la autoridad competente, este tipo de mujeres deben estar en casa, no deben estar trabajando en los centros de trabajo. Hoy día, como saben, ya hace algunos años veníamos ensayando la modalidad de trabajo home office, o trabajo en casa, o teletrabajo, que no debe confundirse con lo que es el trabajo a domicilio. Tienen una naturaleza jurídica diferente. Yo creo que en lo sucesivo, esta parte de la modalidad de trabajo en casa o home office es una modalidad que estamos inaugurando profusamente, en donde muchas empresas, y preservando algunas de las medidas, para preservar las medidas sanitarias emitidas por la autoridad, pues hemos tenido que prescindir de ellos, prescindir de su presencia y mandarlos a su domicilio. Y bueno, yo creo que en lo sucesivo, esta modalidad va a cobrar naturaleza y estará con nosotros, yo creo que ya por muchos años. Y como todo, pues tiene sus beneficios y sus contras, ¿no? Uno de los beneficios, pues es que la gente puede ser más productiva, se va a disminuir la movilidad con motivo de trabajadores en tránsito, por parte de las empresas, ya no serán responsables del riesgo de trabajo que se da en el centro de trabajo, habida cuenta que el trabajador estará prestando sus servicios en su domicilio. Ya no tendremos el riesgo de trabajo con motivo de tránsito de domicilio particular al centro de trabajo y de regreso. Tiene sus beneficios, ya posiblemente no sean tan necesarias áreas espaciosas y el trabajador pues asume los costos de consumo de agua y todos los insumos que requiere la presencia de un trabajador. Y bueno, ya con esa entrada del Tratado de Libre Comercio, el gobierno también ha puesto mucho énfasis, sobre todo los Estados Unidos, han incluido en el TECME, en el tratado, una figura que llama la inclusión de paneles, que en diversas materias, pero en cuanto a la que nos ocupa, han nombrado a diversas personas expertas en su país, involucradas en temas laborales, han sido jueces, han sido altos funcionarios o abogados de foros importantes para preservar el cumplimiento. ¿Por qué le interesa tanto? Bueno, perdón, la ley que se promulgó en mayo de 2019 respondía precisamente a esas expectativas del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué tanto énfasis de los gobiernos socios, Canadá y Estados Unidos, en que la ley del trabajo se cumpla? Ellos tienen la visión, y puede ser cierto, de que no se puede competir con el recurso humano de un país como México, que paga mal, que no cumple con las normas del trabajo, que no cumple con las cargas sociales, que no cumple con las cargas fiscales. Entonces, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dicen nuestros socios? Necesitamos que México, para que sea competitivo y no solamente sea mercado
de mano de obra barata, necesitamos que también homologuemos el cumplimiento de de la normatividad laboral y de las obligaciones que derivan de la relación de trabajo. La relación de trabajo se da cuando una persona presta un servicio personal y subordinado y recibe a cambio de su servicio personal, recibe el pago de un salario, independientemente de que haya contrato escrito o no. La falta de contrato escrito es una formalidad que es imputable al patrón. Y bueno, el artículo 25 de la Ley del Trabajo establece, como ya sabemos, los requisitos que debe llevar el contrato, que debe cumplir. Adicionalmente, la ley de 2019, de mayo 19, incluye un nuevo elemento que debe contener el contrato individual de trabajo en las diferentes modalidades o tipos de contratos de contratación que la ley prevé. Esa novedad, dice el legislador, dice la ley, en el contrato de trabajo debe incluirse también que el trabajador designe a su beneficiario. En caso de muerte del trabajador, quien recibirá las prestaciones que se le adeuden, o incluyendo si muere público el trabajo, quien recibirá el pago de la indemnización por muerte de trabajo, quién de sus beneficiarios, quién va a ser su beneficiario. Hoy día, para designar un beneficiario, la viuda o los deudos del difunto trabajador debe iniciar un juicio en un procedimiento especial que suponiendo que es especial debe ser breve. Sin embargo, no deja de tener 1 año o 2 años. Como todos sabemos, estadísticamente, según el INEGI, un juicio laboral en las juntas de conciliación y arbitraje tiene una duración de 4 años. ¿Y por qué duran tanto? Porque las juntas están saturadas y superadas en las cargas de trabajo, además les falta recurso humano y les falta infraestructura y le falta capacitación al personal operativo de los tribunales. Por eso la ley prevé que a partir del 1 de octubre entrará en vigor la nueva ley y van a entrar en vigor los nuevos tribunales y que serán juzgados laborales. Y también entra en vigor a partir del día 1 de octubre en 10 entidades federativas, entre otras el Estado de México, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla. Van a ser 10 entidades en las que entrará en vigor y entrará vigente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En adelante, conforme a esas disposiciones, en caso de conflictos laborales, de litigios, la conciliación va a ser obligatoria, o al menos va a ser, la ley dice que va a ser obligatoria, pero es incongruente que algo conciliatorio me obligue. Sin embargo, va a ser obligatorio intentarla. Y como dice, la conciliación es muy importante. Nos ahorra. El Estado gasta muchísimo dinero en un proceso que lleva 4 años. Entonces el interés ahora es conciliar. Y creo que también en torno al ideario o mentalidad de los patrones, debemos también estar sensibles a las conciliaciones. Decimos los abogados, a veces es mejor un mal pleito, un buen pleito, un mal arreglo que un buen pleito, a menos que sea indispensable agotar el litigio. Ya desde la época cristiana decía, por ahí me leí un párrafo que decía la Biblia, acuerda con tu adversario, en tanto vas con él en el camino. No sacan del juez y te entregue. Y esa es la conciliación. La conciliación es, no se lleva la gallina completa el trabajador, pero tampoco se queda con la gallina completa el trabajador. Se hacen acuerdos, se llegan a convenios de mutuo acuerdo. Y para hacer convenios, también la nueva ley del trabajo determina que todo convenio con un trabajador debe ser sancionado, aprobado por la Junta Federal,
Hoy día dice juntas de conciliación y arbitraje. Leamos ya a partir de octubre, diríamos, debe ser aprobado por la autoridad, por el juez laboral, con la amonestación, con la prevención, que de no ser autorizado ese convenio, podría demandarse su nulidad en aquella parte que afecte al trabajador. En lo sucesivo será conveniente, antes, hoy lo tomamos como optativo, solamente mandamos a ratificar convenios de trabajadores que pensamos o creemos que son conflictivos. En lo sucesivo, por mandato de la ley, deben aprobarse por la autoridad laboral. Y en este contexto, estamos hablando del TECME, el Tratado de Libre Comercio, personajes expertos en materia laboral que les llama paneles, van a estar muy atentos revisando el cumplimiento de las normas de trabajo, el cumplimiento de las reglas de trabajo. Otro tema sensible, por ejemplo, que tenemos en esta nueva ley es la discriminación. Ya sea, es un tema muy sensible. Incluso hoy día en las juntas, por ejemplo, en la Junta Local de la Ciudad de México, hay una junta especial, la número 19, que se dedica a atender solamente temas sensibles. ¿A qué le llaman temas sensibles? Discriminación por fisonomía del trabajador, por preferencia sexual, por religión o por temas, por ideologías políticas o religiosas. Es un tema muy sensible. O otro tema muy recurrente de discriminación es por embarazo, es por preferencia sexual. Esta parte va a estar muy vigilada en el tratado. Incluso la nueva ley contiene un apartado que dice providencias cautelares, que consiste en que en lo sucesivo, cuando un trabajador presente una demanda por despido y se queje de discriminación, yo creo que es un tema que va a ser posiblemente, probablemente, aprovechado por algunos abogados que llevan la materia de trabajadores, van a siempre manejar el tema de discriminación, cualquiera que quiera acomodar, porque la ley previene que si hay discriminación en una demanda laboral, el trabajador debe prever, dice la ley, darle a la autoridad mínimos elementos que le permitan sospechar, fíjense, sospechar, aquí sale el sospechosismo, que le permita sospechar, que le permita a la autoridad suponer que hay discriminación. Y si la autoridad, a su criterio y con los elementos que le aporte el trabajador en la demanda, sospecha o que hay indicios de discriminación, puede obligar al patrón que no dé de baja al trabajador de la seguridad social en tanto el trámite del conflicto se resuelve por el tribunal laboral. Entonces, es un tema delicado, porque imagínense que tengamos 5 o 6 demandas, entre ellas los abogados que nos demanden, que representen al trabajador, todos salen un tema de discriminación, nos van a obligar a mantener al trabajador en la seguridad social como derecho habiente, hasta no se resuelva el juicio. Claro, es una medida que posiblemente pueda ser impugnada mediante los amparos, pero eso ya será otro tema. Un elemento nuevo que mencionaba que hoy debe incluirse en el contrato de trabajo, el contrato individual, es el tema del trabajador debe designar cuando lo contrato, desde que firma su contrato, en una cláusula, debe designar a su beneficiario. ¿Quién lo va a a quién le debo yo, patrón? ¿A quién le pagaré en caso de que un trabajador mío fallezca? ¿A quién le debo de pagar las prestaciones? Hoy día, como lo mencionaba, tienen que demandar y la autoridad me designará a quién le pago. Llega a ocurrir que a veces un trabajador varón llega a tener hasta 2 o 3, una esposa y hasta 2 concubinas, y las 3 personas se presentan alegando derechos de pago a su favor, en virtud de que ellos dependían económicamente de los trabajadores extintos. El procedimiento especial consiste en demostrar que si había dependencia económica o si no la había. Y si la había,
y las tres nos muestran que han habido afectos al pago de pensión alimenticia. Si las tres personas demuestran, tiene que pagarse. Y es un procedimiento que dura aproximadamente 1 o 2 años. Hoy día, para evitar esto, dice que el trabajador te designe a sus beneficiarios desde el momento de la contratación. Bien, en torno a esto, bueno, pues hay muchos temas que me gustaría comentar, y en otra ocasión, en otro foro, en otro momento puedo platicar. Hoy quiero referirme particularmente al tema de la inspección, que tiene por objeto, la inspección del trabajo, que tiene por objeto vigilar el cumplimiento de la normatividad y de las obligaciones que le son propias al trabajador. Hoy día, ¿cuántos de ustedes tienen un protocolo de atención a autoridades para la intención de inspectores por parte de la Secretaría del Trabajo? Pues nadie. Yo creo que muchos, ¿no? Yo creo que muchos o varios de ustedes tendrán ese protocolo, porque finalmente buscamos siempre, en forma constante, estar profesionalizando nuestro oficio al que nos dedicamos. En mi caso, mi oficio de abogado. Y como patrones buscamos estar optimizando nuestros procesos de trabajo y al mismo tiempo profesionalizándonos. Al mismo tiempo profesionalizándonos. Bueno, para quienes no tenemos o no tengan alguna persona dedicada al centro de trabajo que prevea que nos puede llegar una inspección que en torno a esta parte de la pandemia que hemos estado viviendo, nos han estado lloviendo en los centros de trabajo, inspecciones del trabajo, inspecciones de salud, inspecciones de autoridades de protección civil, y bueno, la mayoría pensemos que son de buena fe, otros hacen alguna búsqueda por ahí, de alguna. Pero yo creo que tenemos, si queremos ser competitivos, y es lo que siempre también buscamos, ser competitivos en cuanto a nuestra calidad, relaciones entre las que se a la inspección del trabajo, que es una. Y también la otra sección de inspección del trabajo es propiamente el acto de que el inspector que se presenta a un centro de trabajo desahoga una diligencia de inspección. La participación en este tema, con la participación en este tema de inspección del trabajo, pretendo expandir un poco la visión de ustedes como empresarios sobre la importancia fundamental del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad laboral y relaciones de trabajo frente a los derechos de los trabajadores, de nuestro capital humano en sus diversas situaciones y circunstancias. Es importante dimensionar adecuadamente la conveniencia de tener documentado el cumplimiento de las obligaciones, casi igual a como ocurre la misma importancia
en materia fiscal, que tenemos que tener muy documentado, muy materializado el cumplimiento de las obligaciones. Lo mismo ocurre en esta materia de trabajo, lo que además, si lo hacemos, nos permite profesionalizar nuestros centros de trabajo, procurando el bienestar y permanencia y optimización de nuestros recursos humanos. De ahí que es necesario establecer la responsabilidad establecer la responsabilidad de la atención a la autoridad de trabajo. Es importante tener a una persona y a un segundo que esté capacitado y se haga responsable de documentar el cumplimiento de la normatividad para el caso de un inspector de trabajo. Hoy día tenemos como empresarios, tenemos las inspecciones. Llega un inspector y le damos la vuelta y córrelo y manda los carajos que no moleste más. La Ley Federal de Trabajo dice al que se niegue a una inspección en el centro de trabajo por parte de un inspector facultado, porque todo inspector que va a una inspección debe estar facultado para ir con nosotros. Incluso hay una liga en las de trabajo que dice, conoce a tu inspector de trabajo. Y si llega a mi fuente de trabajo, lo que yo hago rápido es googleo, entro a la página correspondiente de la autoridad y veo, ahí está la relación de los inspectores de trabajo. Entonces, es importante permitir la inspección del trabajo previo a que verifique previo que identifico, que me muestre su facultamiento, la autorización escrita y firmada por el director general del área de inspección. Y es importante, bueno, también debo revisar que venga la razón social o el nombre preciso y correcto de la fuente de trabajo, particularmente del patrón. Es común que a veces en un domicilio tenemos una o dos o tres o más empresas. Es importante determinar qué documentos viene a inspeccionar. Si yo como patrón, si yo le digo, oye, no viene tu autorización, no viene dirigida a mí, no viene correcto el domicilio, no viene correcto el nombre, puedo negarme y decir, no me niego, solamente que no soy yo la persona que buscas. Tampoco se vale decir, es que no está el representante legal. Eso no es una justificante para que yo, patrón, no admita el desarrollo de la inspección. Si yo me niego, la autoridad puede imponerme una sanción de 250 a 5,000 salarios mínimos. Esto conforme a la ley de 2012. Conforme a la nueva ley, son 250 a 5,000 unidades, las famosas UMAS, las unidades de medición actualizada. Entonces, eso es una sanción a la que el patrón que se niega a ser inspeccionado le puede costar el negarse. Yo creo que en un tiempo, ya que me diga que terminamos el tiempo, quiero proponer que nosotros como empresarios, como patrones, empecemos a hacer una autoevaluación de cómo tenemos documentado el cumplimiento de nuestras obligaciones, de cómo tenemos documentado e instalado incluso el cumplimiento de las medidas sanitarias emitidas por la autoridad competente en esa nueva normalidad que dicen que según se establece, se cree que esa nueva normalidad transitemos en 1, 2 o hasta 3 años, ¿verdad? Entonces, es importante eso, señores empresarios, ver cómo está el recurso humano, ver cómo, yo en mi caso, en mi área de recursos humanos, la traigo muy movida, buscando información, buscando innovación, buscando motivación, buscando productividad, buscando incentivar a nuestro recurso humano. Y bueno, estamos transitando también a una nueva cultura económica, a una nueva cultura empresarial.
Y bueno, hay deberes y atribuciones del inspector de trabajo cuando ya lo tenemos en nuestra casa de trabajo. A la inspección de trabajo le corresponde vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, particularmente las relativas a los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones, al trabajo de las mujeres y de los menores a que se refieren las medidas preventivas de riesgos de trabajo y de seguridad e higiene. En cuanto a seguridad e higiene, en la autoevaluación que yo propongo que debemos hacernos, es ver si tenemos las comisiones, generalmente son 5, las que muy contundentemente nos exige la ley, la Comisión de Seguridad y Higiene del Trabajo, la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, que también es un buen tema para nosotros como patrones, la Comisión de las Utilidades, la Comisión de Reglamento Interior de Trabajo, para formular un reglamento interior de trabajo, que también en muchos centros de trabajo a veces queremos sancionar a nuestros trabajadores y carecemos de un reglamento interior de trabajo. También es conveniente, en tanto sea así lo consideren, ver la posibilidad de que tengan su contrato, supongo que deben de tener su contrato colectivo de trabajo con un sindicato confiable, profesional, aunque a veces es difícil encontrarlos así tan profesionales. Estamos acostumbrados y hay una corresponsabilidad social en que estábamos acostumbrados a tener contratos de protección y pagarle al sindicato su revisión cada año, pero nunca ha hecho presencia, en la mayoría de los casos, en los centros de trabajo. Hoy día hay menester que se cuente con un contrato colectivo de trabajo, que hay libertad sindical, que es un tema muy sensible que los estadounidenses están pidiendo que se respete la libertad sindical, la libertad de asociación, que el voto sea libre, secreto y con mucha seguridad jurídica. Bueno, son temas que los dejo en el escritorio de los empresarios. Y bueno, habrá otra oportunidad si al caso viene. Y bueno, pues no sé cómo voy de tiempo. Unos 5 minutos más. 5 minutos más. Sí. Gracias. Gracias por la generosidad. Y también gracias al público. Bueno, y tenemos, así brevemente, tenemos tipos de inspección laboral. Pues tenemos dentro de la inspección laboral, una de las más delicadas es la inspección, cuando una autoridad de trabajo nos ordena alguna inspección extraordinaria. Esa inspección extraordinaria es cuando la autoridad laboral recibe alguna denuncia o queja por parte de algún trabajador. También puede haber una denuncia ciudadana. Hoy en estos días de la pandemia me ha tocado atender un par de inspecciones de trabajo extraordinarias derivadas de quejas ciudadanas, que se quejaban de que había centros de trabajo que no debían estar activos y había gente que entraba y salía y que eran trabajadores. Nos llegaron inspecciones de trabajo, bueno, nos hicieron sendos requerimientos de cumplimientos de obligaciones. Yo creo que esa es la más delicada, cuando algún trabajador se queja. Yo siempre recomiendo a mis amigos y clientes, les digo, oye, con un trabajador, si ya definiste que se va a ir, ya no lo trates mal, dale la puntilla con apapachos, con mucha, si se puede hasta con cariño, que no se vayan resentidos. Son gente que muchas veces nos conocen nuestros procesos de trabajo, nuestros modos de operar, a veces conocen a nuestra familia. Y bueno, ¿para qué lo va? Yo siempre pido a mis áreas de recursos humanos que desactive el conflicto, que la persona no se vaya amargada o resentida. Si de suyo la separación o el despido de un trabajador tiene un contexto pues, que lastima en muchos sentidos, pues cuidemos. Veo que algunos a veces hasta le dan una patada al trasero y no que debe ser al contrario. Cuidemos mucho de cómo presumimos el recurso. Y bueno, mencionaré eso brevemente que tenemos inspecciones ordinarias. Estas se aplican a los centros de trabajo que van empezando y estas inspecciones deben realizarse en los días y horas hábiles. Las extraordinarias se realizan en los horarios de trabajo. Eso quiere decir que hasta en la noche, donde haya horarios nocturnos.
Hay inspecciones laborales iniciales, las que se realizan por primera vez a un centro de trabajo. Tenemos inspecciones periódicas, tenemos inspecciones de comprobación. Una vez que me inspeccionaron, me dejaron alguna tarea de corregir algunos señalamientos de incumplimientos, les pido un término, me dan ese término y luego regresan a comprobar. Pues el desorden de la inspección, ya lo comentamos brevemente, se presenta el trabajador, se presenta el inspector y siempre... Gracias. Gracias. A ver, no tener defectos de audición. Bueno, la inspección, como decíamos, tiene por centro de trabajo, debe ser atendido por una persona que sea previsto. Muchas veces se lo dejamos a la secretaria. Los directores luego tenemos temor de salir. A ver, tú resuélvelo, o el de recursos humanos, ¿no? Yo creo que debemos de tener una persona previamente destinada a atender a la autoridad o a las autoridades. Hay empresas muy grandes que tienen un departamento especial de atención a autoridades, donde contestan oficios y atienden la presencia de ciertas autoridades. Recordemos que el trabajador tiene la obligación y el deber, bueno, el deber u obligación de entrevistar en público o a solas a los trabajadores y preguntarles, cuestionarlos sobre el cumplimiento de las normas de trabajo respecto de él y de sus compañeros. Tiene el deber de entrevistar al patrón a solas y preguntarle, que sería lo que menos nos preocupa. Me preocupa que entrevisten a mi trabajador y le saquen la sopa, que no quiero que sepan. Entonces, por eso también debemos ir culturizando a nuestro recurso humano. Yo creo que nuestro recurso humano es un recurso que yo siempre tengo en la idea que debe ser muy apreciado. Finalmente son un factor de generar riqueza, son un factor de solidaridad, y bueno, esa solidaridad también se ha demostrado en estos meses que hemos estado viviendo. Bueno, apreciable foro, aquí doy por concluida mi participación. Gracias por su atención. Gracias a todos aquellos que han estado atentos a esta plática, y espero que haya generado algunas ideas que les pueda ser útil. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Carreño. Le agradecemos su presentación. Creo que es bastante ilustrativa y sobre todo en este momento necesario tomar medidas respecto a lo que está pasando. Tenemos algunas preguntas, licenciado. Adelante. Si nos preguntan, ¿qué responsabilidad tiene el patrón en el caso de que se infecte un trabajador en la empresa? ¿Sí? ¿Qué responsabilidad tendría el patrón? Bueno, desafortunadamente, y no estoy de acuerdo como lo han determinado las autoridades, el Seguro Social, a través del Secretaría del Trabajo y de las autoridades correspondientes, hoy día han determinado que debe asumirse como riesgo de trabajo todo contagio el contagio que suceda en los centros de trabajo. Yo creo que no es tan exacto, porque habría que determinar, bueno, número uno, todavía no está en la ley, pero pues ya está en un decreto, que debe determinarse como riesgo de trabajo. ¿Cómo dice que debe? ¿Qué responsabilidad tendría el patrón? En principio, bueno, conforme a esta normatividad del decreto, pues tendría la responsabilidad bueno, la autoridad le obligaría a asumir que es un riesgo de trabajo, a menos que el patrón desvirtúe, que no, en términos de asimilando o pensando en la temporalidad, que pueda desvirtuar el tiempo donde ocurrió el lugar donde pudo haber ocurrido ese contagio. Si fue fuera del centro de trabajo, el patrón no tendría ninguna responsabilidad. ¿Sí? Pues, prácticamente, si pensamos que un trabajador viaja de su casa al centro de trabajo, pues sí es difícil determinar en dónde pudo ocurrir, ¿no? Sí, perdón, Pedro, pero ahí también, si
Hoy día sabemos que la ley del trabajo prevé y la ley del seguro social prevén que todo riesgo, todo accidente o riesgo de trabajo que ocurra de la casa al centro, a la fuente de trabajo y de regreso, es un riesgo de trabajo. Pero también platicaba yo con un funcionario hace unos días, dice, no, aquí en el seguro, dice, no asumimos todo el trabajo porque la persona venga de su casa. Dice, nosotros hacemos un estudio y decimos, oye, tú vives en Chalco, es un caso concreto de una persona, tú vives en Chalco, trabajador, era una trabajadora, vives en Chalco, de Chalco para acá, te haces 2 horas a tu centro de trabajo, a la clínica 132 allá por Villacuapa. Dice, yo te avalo o asumo un riesgo de trabajo que te suceda en el inter de 2 horas que yo ya analicé que te haces de tu casa al trabajo. Pero a la chica le ocurrió un accidente de trabajo en el inter de 3 horas, porque dice, oiga, a veces llego desde Chalco, Valle de Chalco, a Villacuapa, me hago 2 horas y media o 3, y no quieren reconocerme un riesgo de trabajo más allá del tiempo que el Seguro Social considera, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Otra pregunta. El trabajador en un momento dado pudiera negarse a viajar, a realizar algún trabajo en zonas de riesgo, por ejemplo, decimos donde está más contaminado, en la Ciudad de México, esta persona vive en Querétaro y dicen, oye, vas a realizar cierto trabajo en la Ciudad de México. Si se negara el trabajador, ¿podría legalmente negarse? ¿Rescindir la relación laboral? No, negarse a hacer el viaje a una zona contagiada. Digo, ¿considera de alto riesgo? Sí, sí, en principio pues es una instrucción de trabajo y conforme a la normatividad contractual, él estaría, si luego generalmente los contratos ponemos que él trabajará en el lugar donde el patrón lo indique, tiene una plaza de trabajo, pero también podrá trabajar en aquellas que el patrón le indique. En estos casos, él tendría que acudir y el patrón tendría la obligación de implementar todas las medidas de precaución y proporcionarle todos los elementos para prevenir ese contagio, porque él estaría suponiendo, predispuestamente suponiendo hay una razón fundada que puede ocurrir, pero también él es una persona, el trabajador es inteligente y sabe cómo cuidarse, y yo, patrón, te estoy proveyendo las instrucciones, la capacitación de cómo cuidarte y las herramientas para que te cuides, tu cubrebocas muy profesional, todo lo que sea necesario para que no te contagies. Entonces, hasta ahí llegan las responsabilidades. Hasta ahí. En el caso del famoso home office, ¿sí? Actualmente, bueno, parece que ya llegó para quedarse sí, parece que sí. Pero si a una persona se le puede válidamente obligar a estar a hacer un home office en lugar de ir a la oficina, normalmente es al revés, ¿no? O sea, la gente quiere sí. Pero el caso que nos preguntan es, oye, yo quiero trabajar en la oficina, no quiero estar en mi casa. Sí. Eso, ¿existe alguna disposición legal que obligue o que regule eso? ¿O es de común acuerdo en cada empresa? Es de común acuerdo. El trabajo home office ahorita no está previsto en la ley y es de común acuerdo. Número uno, habría que considerar y excluir a las personas vulnerables, que ya sabemos quiénes son, los que arriba de 65 años, los que padecen algunas enfermedades crónicas, los que la autoridad ha definido como autoridades vulnerables. Las mujeres en gestación, que como ya dije, ellas deben estar en su casa trabajando o incluso, bueno, trabajando o sin trabajar, dice la ley, y debe estarse pagando su salario íntegro. Los trabajadores vulnerables, de que tengan diabetes, que tengan hipertensión y todo tipo de... Las madres en gestación también no pueden estar en los centros en gestación, y las que estén amamantando no pueden hoy día estar, ante esta pandemia no pueden estar en el centro de trabajo. Ahora, si el trabajador dice, yo no quiero estar en casa, bueno, y si lo necesito en el centro de trabajo, yo lo tengo que tener aquí en el trabajo, pero también puedo acordar, aquí en esta pandemia también nos ha llevado a aprender a generar acuerdos.
yo creo que la imposición pues ya opera menos que un acuerdo. Pero, oye, no, ahorita yo le diré a mi trabajador, el centro de trabajo está cerrado, no puedo mantenerte aquí un supervisor para que te esté supervisando solamente a ti o a un pequeño grupo. La regla es esta y si no quieres estar allá, pues, ¿verdad? Es una orden, o sea, está desobedeciendo. La última pregunta. Sí. Si el trabajador tiene se infecta, se contagia, y la empresa le da alguna cuestión adicional a lo que es el seguro social. En esos casos, están preguntando sobre la deducibilidad de pagos adicionales, bonificaciones, etcétera. Fiscalmente, bueno, ahí yo soy el tema. Sí, sí, sí. Fiscalmente, bueno, si hay un contrato, un plan de prestaciones. Maestro, ¿acaso seré yo? Bueno, sí será deducible. Pero desde el punto de vista laboral, prácticamente el patrón cumple con lo que tiene que ver con el seguro social. En principio, si así se acuerda con el trabajador, sí, mientras no haya conflicto. Porque el trabajador, pues, voy a hablar de supuestas. Si el trabajador gana 100 pesos, pero lo tengo en la seguridad social con 50, pues muchas veces el trabajador no dice nada y dice, está bien, que me paguen conforme a los 50 que estoy dado de alta, porque los otros 50 me lo das por bonos. Pero recordemos que el artículo 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo determina que el salario del trabajador se integra con todas aquellas prestaciones que el patrón le pague con motivo de su trabajo. De tal suerte que muchas veces no lo integramos porque cuando los despedimos o los separamos, bueno, no los despedimos, cuando decimos que ya ahí mueren, no queremos incrementar los costos de la indemnización o para otros efectos. Pero sí si yo acuerdo con él, pues hoy te voy a pagar tu seguro social con los 50 pesos que te tengo dado de alta, pues con eso. Porque también, como lo sabemos, si el trabajador se queja ante una autoridad o ante el seguro, que puede ir que como sabemos puede ir de mutuo propio y decir, oye, mi patrón, yo gano 100 y me tiene con 50 y 50 pesos con otra modalidad. Entonces yo creo que siempre es un riesgo muy grande esa parte. Debe atenderse. Si yo negocio con el patrón, oye, con el trabajador, tienes una incapacidad, te voy a pagar con te voy a ayudar con lo que vienes ganando, te voy a completar. Yo creo que ahí calmamos un poco la bronca. Tuve un caso donde un trabajador de la industria de la construcción le pagaba a su director general de obras, a su DRO que le llaman, le pagaba, el cuate ganaba 25,000 pesos y le pagaban 12,000 pesos. Y el cuate estuvo muy contento, todo bien, hasta que tuvo un accidente en un ojo, el empleado, y al patrón se le vino el mundo encima en términos económicos porque le hicieron una actualización muy grande de las cuotas obrero-patronales, básicamente. De acuerdo, de acuerdo. Correcto. Yo creo que este tema es muy importante en estos momentos. Sí. Y creo que da material para seguir aquí sí, claro. definidamente, ¿no? Sí. Le agradecemos muchísimo, licenciado, su participación. Muchas gracias. Están mandando más preguntas, pero nos vamos a solicitarle que después las contestemos. Sí, se me las manda al correo, encantadísimo. Para poder terminar en tiempo. Sí, claro, sí. Y pues agradecerles a todos su participación. Bienvenidos, es un tema que creo que en este momento nos interesa mucho a todos los empresarios, porque pues es algo que está afectando, puede afectar tremendamente la economía de por sí ya deteriorada de nuestros negocios. Entonces vamos conociendo los alcances y el riesgo laboral que pudiese existir. Tenemos pues aquí en el licenciado Carreño una persona que nos dio ya un panorama general de cómo está comportándose el tema en estos momentos. Agradezco a todos su participación. Gracias, Foro. Buen día. Buenos días, Pedro.